él me dijo, yo creo que este es el momento de tú emprender vuelo. Y lo peor que puede pasar es que te caigas y aquí tú vas a tener una puerta abierta. En esos momentos donde todo el mundo hace hincapié en esa diferencia de manera negativa. Entonces, cuando te sientes como ajeno a todo lo que para muchos es lo normal, entre comillas. ¿En qué momento tú sentiste como de que, mira, no, déjame volver para atrás? ¿O nunca sentiste esa necesidad como una desesperación de, no, déjame regresar porque es que no me siento cómodo? Que pasaste por bullying, por tu peso, sí, por ciertos amaneramientos, por cosas. Incluso me acuerdo perfectamente una frase que le dijiste a Luz, y lo voy a decir claramente, que fue: ¡Hello! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Miren, yo tengo la presión más grande el día de hoy, pero es porque es el primer egresado de mi carrera. Nunca he tenido a alguien así. Pero vamos a sacar esto adelante y es lo que más me emociona. Con ustedes, el host del podcast número 1 de la República Dominicana y el más escuchado, Jan Villanueva. ¿Cómo estás, Jan? Cuéntame. Excelente, gracias por la invitación. No siempre. Al contrario, mira, te tengo yo que agradecer a ti porque, como lo dije, eres egresado de mi carrera y justamente siempre fuiste uno de esos nombres que siempre a lo largo de mi carrera fui escuchando. Siempre era escuchando de ciertos profesores, de ciertas personas que tenemos en común, que vamos a hablar más adelante de ellos. Y obviamente cuando tú creces en esa parte profesional, escuchando a una persona, siempre lo tienes como podemos decir como un modelo a seguir en ciertos aspectos. Gracias. Y tú fuiste uno porque, a pesar de que estudiaste una cosa, te dedicaste a otra. Sí, gracias por eso, por lo que me toca. Me enorgullece mucho que tú me estés diciendo eso. Y sí, me dedico a otra cosa. Sí me dediqué a la publicidad por varios años. Y yo siento que el tener ese aval de la carrera, de todo lo que uno aprende, Exacto, también yo lo aplico todos los días en mi trabajo, ya sea en las redes o en la radio, que una de las materias favoritas mías de la universidad fue la radio. Sí. Producción de radio, me encantó. Mira, pero vamos a empezar y eso lo vamos a retomar ahorita. Quiero hablar más que nada de tu infancia, porque vamos a ir haciendo una línea cronológica de tu vida. Ok. Pero quiero empezar con tu infancia, porque investigándote, empaticé mucho con ciertas cosas que tú siempre has dicho públicamente. Y es tu relación con tu mamá y tu abuela. Sí. O sea, y lo comparto porque soy exactamente igual. Y me acuerdo que en una entrevista que tú dijiste, aunque soy cercano a mi papá y como que él es un papá presente, Claro. Al ser niño siempre he tenido más afinidad a ese lado más de mi mamá y mi abuela. Quiero que me cuentes más que nada, aparte de abundar acerca de eso, cómo fue tu infancia, porque tuviste una familia unida, eres mayor de tu hermana, o sea, eres el hijo mayor. Quiero que me cuentes más que nada de eso un poquito. Mi infancia fue maravillosa, fue muy bonita, llena de amor y demás. Mi papá sí es un papá presente, que la gente a veces me pregunta si mi papá existe. Sí existe. Nos parecemos mucho, de hecho. Y siempre está pendiente a todo. Lo único que, obviamente, tengo más afinidad, como tú bien dijiste, con mi mamá. Y por ende peleamos más también, porque nos parecemos muchísimo. Muchísimas cosas. Y como yo digo, a veces hago cosas en mi casa que digo, Dios mío, igualito a mi mamá, yo mismo. Pero sí, fue una infancia preciosa, llena de primos, de encuentros familiares. Todos los domingos íbamos donde mi abuela. Y eso era como una tradición muy bonita. Obviamente, cuando uno va creciendo y empiezan ya las agendas, ¿verdad? Pues se va complicando un poco más, pero uno siempre, o sea, uno no duraba tanto tiempo sin ir allá a casa de mi abuela. Y mi abuela, como tú bien dijiste, es mi locura, mi debilidad, mi todo. Y para muestra, pues, el cuadrazo que tengo en mi comedor, que es como de las piezas más bellas que tiene mi casa, que me la hizo Minelli Ortega. En La Piña, que es maravillosa.
y captó exactamente lo que yo quería y es para recordarla todos los días. Mira, yo en ese aspecto empatizo mucho porque lo que tú estás hablando de tu abuela, al 100% es lo que yo siempre ¿Y digo la de la tienes mía. viva todavía? Sí, gracias a Dios. Incluso bueno. después Disfrútala de 3 mucho. años que no las veía, vinieron hace poco para mi graduación y fue lo más increíble de mi vida. Qué Y por eso justamente yo siempre le pedí a Dios, y eso te voy a hacer esta pregunta y te voy a dar esta introducción. Siempre le pedí a Dios que ella estuviera presente ese día. Porque aunque yo tengo una prima mayor, ella pudo ver la graduación del colegio de mi prima, pero no de la universidad. Ya. Porque mi prima no estuvo. Pero en mi caso, no pudo ver mi graduación del colegio y yo lo único que pedía era que ella pudiera ver la graduación de la universidad. Y por eso empatizo tanto contigo y te quiero hacer esta pregunta que es, para ti, ¿qué fue lo más duro de perder a tu abuela en el momento que la perdiste, que ya creo que son 13 años? Sí. Porque casi 13. Has comentado que después de eso has vivido momentos muy importantes en tu vida que te hubiera gustado que ella estuviera ahí. Y quiero hacerte esa pregunta porque realmente casi nadie habla o no se habla mucho de justamente cómo uno anhela cuando está haciendo algo que ama, que está logrando objetivos. Sí. Tener a esa persona por la cual uno se mueve, por la que uno lucha cada vez de superarse, de crecer, de ser una mejor persona por esa persona, para hacerla sentir orgullosa. Sí. Qué bonito eso que tuviste la dicha de que tu abuela esté ahí en un momento tan importante para ti. Yo también la tuve en muchos momentos importantes. Lamentablemente falleció en el 2013, hace casi 13 años. Y perderla obviamente fue... Ya había perdido a mi abuela paterna en el 2006, pero no teníamos la misma relación tan cercana que yo tenía con mi abuela materna. Y fue de las muertes obviamente más duras. Uno nunca lo supera, uno aprende a vivir con eso. Y sí, yo hubiese querido que ella esté en momentos importantes. Por ejemplo, en mi estreno en Las Tablas, que fue con Anchoita. Sé que es una obra que ella hubiese disfrutado muchísimo. Muy buena. Gracias. Y le hubiese encantado. Y sé que ella estaba ahí de una forma u otra. Y así, muchísimos momentos más, ¿verdad?, más importantes, más para adelante. Como las nominaciones al Soberano, sé que se lo hubiese tripeado muchísimo. Lo hubieras llevado. Ojalá, sí, me hubiese gustado. Y sí, el tema de las obras, el que fue a ver Gordos, pues sabe que también se le hizo un homenaje a ella y a todas las abuelas. Claro. Y es una parte bellísima de la obra, donde todavía ahora, 2 años y algo después, me siguen hablando de esa parte de la obra. Obviamente de todo lo que causó la obra, que se sintieron identificados con este tema de Gordos. Pero me hacen mucho hincapié en esa parte. En la parte de la abuela. Que no lo voy a decir por si acaso la volvemos a hacer. Pero, por favor, pero porque sí no la puede ver. Está el personaje de Johnny. Tiene una bellísima relación con su abuela, y pues en eso fue que me basé en mi propia relación con mi abuela. Y una pregunta, ¿qué era lo que más te gustaba hacer con ella? Nosotros teníamos una tradición, mi familia, o sea, nosotros 4, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, de comer fuera los sábados. Y cuando iba mi abuela, eso era lo mejor día del mundo, porque ella era una persona demasiado jocosa, demasiado agradable. Y cuando ya yo manejaba, mi abuela vivía un poco retirado. Bueno, en ese momento. Donde nosotros vivíamos, y yo la iba a buscar yo. O sea, yo la llamaba, ¿quiere comer? Ah, sí, vamos. Era una persona canerísima. Le encantaba un can. y esos sábados eran maravillosos, me encantaban. Mi día favorito eran esos cuando íbamos a comer juntos. Mira, qué lindo, porque realmente yo siento que ya cuando tú creces, son esos los momentos realmente los que uno
anhela otra vez repetir o como que hace que su corazón se vuelva chiquita porque dices como de que, ok, pudieron haber pasado de todo en ese momento de tu vida. A lo mejor hay momentos tristes, hay momentos felices, pero saber echar para atrás y tú recordar esos momentos siempre, para mí siempre han sido los más bonitos. Así es. Y por eso hablé de eso, para hablar de la parte bonita, para hablar la parte delicada, creo yo, que justamente ya cuando uno va creciendo, uno va sintiendo cambios en uno. Va uno forjando un carácter. Va uno formando una personalidad. Y siento que volví a empatizar contigo cuando lo dijiste. Que es un momento muy difícil para una persona. Y más cuando uno viene con una familia tan, digamos, tradicional. Pero más que tradicional, como muy bien formada. Me dijiste... Bueno, no me dijiste. Escuché. Que pasaste por bullying, por tu peso, sí, por ciertos amaneramientos, por cosas. Incluso me acuerdo perfectamente una frase que le dijiste a Luz, y lo voy a decir claramente, que fue: los niños no saben el impacto que tienen las palabras cuando están en esa edad. Eso es cierto. Y realmente quiero preguntarte porque siempre has hablado referente a situaciones que desde ese momento has ido, digamos, como reparando en tu vida con terapia. Pero quiero hablar un poco de eso porque es algo otra vez que la gente no habla. Y no habla del impacto que personalmente le genera a uno, que muchas veces sí genera inseguridades. Sí, claro. Y que por más de que uno desarrolle un carácter o una coraza a ciertas cosas, siempre el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Valga la redundancia. Y quiero saber para ti, ¿qué tú crees que fue la parte más difícil de aceptarte en ese momento? O sea, cuando tú estabas creciendo y que estabas en la adolescencia. Yo diría que el ver, el sentirte diferente en esos momentos donde todo el mundo hace hincapié en esa diferencia de manera negativa. Entonces, cuando te sientes como ajeno a todo lo que para muchos es lo normal, entre comillas, pues obviamente tú sientes que no encajas. Y yo tuve muchísimos amigos durante la época del colegio, en la universidad, pero obviamente existía esa espinita ahí. Porque en esos momentos, cuando yo era pues adolescente, no era tan, vamos a decir, tan común como ahora el que un adolescente pues ya salga del closet con sus padres, o a veces ni salen del closet, simplemente son, que eso es maravilloso. De verdad. Que entiendo que es lo que debería hacer todo el mundo. O sea, cuando digo hacer todo el mundo, es todo el mundo que tiene una orientación sexual diferente, no tener que sentar a sus padres y a su madre a decírselo, porque nadie que es heterosexual se sienta a decirlo. Y que es algo incómodo, realmente. Siento que es un momento en el que uno lucha por mantenerse como estable a pesar de todas las diferencias. Y más de eso, muchas veces presiones externas. Exactamente. Entonces, básicamente eso de sentirte afuereado, y porque como yo mismo no me aceptaba con mi orientación, pues cualquier cosa que te decían te estaba lacerando, pero realmente cuando tú aceptas quién eres y ya lo que venga de afuera, pues no es tan hiriente, porque ya tú tienes esa coraza de decir, ok, sí, soy gay, ¿y ahora qué más? ¿Entiendes? Entonces, como que cuando te aceptas es mucho más llevadero todo. Obviamente, van a haber comentarios que te van a lacerar. Que duelen. Ajá, y con el tema del peso, pues vivimos en una sociedad, una cultura que hablamos mucho de la apariencia de los demás. Y cuando decimos, ay, tú sí estás flaca, creemos que le estamos diciendo un piropo a esa persona, pero tal vez esa persona está en depresión y no come porque está en depresión, y tú le estás reforzando ese pensamiento negativo que ella tiene de sí misma. Exactamente. Entonces, eso fue lo que quisimos hacer con Gordos, con la obra, de romper un poco de que se hable tanto de la apariencia de los demás. Y por eso el mensaje es tan poderoso. Y tanta gente se sintió identificada, porque
nosotros tocamos temas no solamente con la obesidad, sino también tocamos temas con la anorexia y la bulimia. Obviamente no era el tema central, pero se tocaron esos temas. Se tocaron. Entonces, sí, cuando habla mucho de tu peso, y lo decía en la entrevista con Luz, y es cierto, un niño no sabe en ese momento, no está consciente de lo trascendental que van a ser esas palabras para esa persona a la que tú le estás diciendo eso. Y que realmente generan inseguridades. Generan inseguridades. Demasiadas. Y inmediatamente alguien te menciona algo que tú no estabas consciente, ya tú vas a estar consciente. Y es realmente duro porque a veces una persona puede que no esté... Porque los niños usualmente no son como la gente, como ellos mismos se dicen. O sea, yo veo fotos de pequeño y a mí me hacían exactamente lo mismo. Uh-huh. Y yo veía fotos de pequeño que a mí me decían que yo era horrible, que yo era gordo, que no sé qué. Y yo me veo y yo digo, tampoco estoy gordo. Uh-huh. O sea, porque no era un cuerpo delgado, no era atlético. O sea, no significa que yo era gordo. Uh-huh. O sea, y hay cosas que realmente hasta el sol de hoy yo me veo y yo digo, no me gusta. Y es una inseguridad que yo tengo Uh-huh. por los mismos comentarios. Sí. Y algo que yo quiero, porque dijiste algo que también fue un miedo mío Uh-huh. en ese momento. Que tú dijiste y tocaste ese tema y quiero tocarlo contigo porque no ha habido un invitado con el que lo haya podido tocar que yo siento que como lo toca me pueda sentir identificado. Uh-huh. Tú dijiste que a ti te daba miedo que tu mamá y tu papá se enteraran Uh-huh. por terceros de tu orientación. Uh-huh. Y yo viví lo mismo. Uh-huh. En un sentido porque, por ejemplo, esto nunca lo he dicho, y es que, por ejemplo, mi mamá sabía. Mi mamá siempre lo supo. Uh-huh. Todas las mamás lo saben. Que se hacen las locas es otra cosa. Uh-huh. Pero, aunque mi mamá ya lo sabía, mi abuela ya lo sabía, mi miedo siempre era que mi papá se enterara. Por lo mismo del tipo de crianza que él me dio, la crianza que él tuvo, los pensamientos que él tuvo de su familia tradicional, de todo, que no sé qué. Y, por ejemplo, en mi caso pasó que a mí me amenazaron un día y me dijeron, si tú no se lo dices antes de la graduación, lo vamos a decir en plena fiesta de graduación. Por cosas de la vida, gracias a Dios. Oh, wow. No pasó porque ni siquiera la tuve. Uh-huh. Y no fue hasta años después que se tuvo esa conversación todo y ni siquiera yo tuve que dar el paso. Fue él el que dio el paso. Uh-huh. Pero era un miedo con el que yo vivía. Uh-huh. O sea, con el que yo sentía cada que mi papá tocaba el colegio de qué puede pasar. Y en tu caso sí pasó. Uh-huh. O sea, con tu mamá no. Que siento que obviamente uno siempre tiene eso, pero por más que seas el papá de uno le duele. Sí, claro. ¿Cómo fue tu caso? Porque con tu mamá sí tuviste ese momento bonito en tu casa, pero en el caso de tu papá, ¿cómo tú te sentiste en ese momento? No te voy a preguntar cómo fue el momento porque eso ya es algo demasiado personal, pero ¿cómo tú te sentiste al enterarte que que fue otra persona que se lo dijo, no fue él, no fuiste tú? Bueno, si te soy honesto, me quitó un peso de encima porque no... En mi cabeza le estaba dando larga a tener esa conversación con mi papá, pero la reacción de mi papá fue maravillosa y muy linda, muy bonita. Y desde ese momento, pues ya no es un tema. ¿Entiendes? Ya no es un tema de conversación. Simplemente él quiso hacerme saber que ya él lo sabía y que él me iba a amar así, porque yo soy su hijo y ya. Fue lindísimo, pero no hubo una conversación como tal, Per se. como la que yo tuve con mi mamá, como tú bien dijiste. Pero sí, o sea, fue un momento que me quitó como una mochila de piedras de la espalda, realmente. O sea, no me molestó que él se haya enterado por fuera. Yo me sentí aliviado. Porque yo dije, ok, ya no tengo que tener esa conversación. Qué impresionante es eso. Uh-huh. Realmente. Y qué impresionante es como nosotros mismos a veces hasta nos ponemos como piedras. No, Uh-huh. no quiero decir piedras. Bueno, sí, piedras en el saco que nosotros cargamos siempre y como que cuando a veces mucha gente puede pensar que nos está haciendo un daño, al contrario, nos está quitando una piedra de nuestra espalda. Uh-huh. Pero ya quiero quitar este mood, ya quiero
que sea algo más ya cómico, que nos riamos, que tengamos anécdotas, todo, porque ahora pasa una de mis partes favoritas, porque yo siempre digo que a pesar de que en este momento de la vida y en este momento del mundo, la gente dice que un título universitario no vale tanto para tú ser exitoso. Y yo soy de los que dice que al contrario, un título universitario, aunque tú no te dediques a lo que tú estudiaste, te da un nivel de preparación, de madurez y de hasta de cómo tú analizas las cosas a tu alrededor de una manera completamente distinta. Y por eso quiero hablar. Tú estudiaste comunicación publicitaria en UNIBE. Ajá. Estudiamos la misma carrera, todo es espectacular. Incluso, siempre, como te dije, varios profesores tuvimos en común. Estábamos hablando ya fuera de uno en específico. Pero quiero saber cómo fue que tú decides decir, mira, ¿sabes que voy a estudiar comunicación publicitaria? Yo lo supe desde siempre, que quería estudiar publicidad, aunque suene cliché, pero sí, yo sabía que eso era, por ahí era lo mío. Mi tía es publicista también, mi madrina, a quien adoro también, que es otra de mis locuras. Y ella, pues, ver todo lo que ella hacía y todo, siempre fue como una persona que yo idolatré mucho. Y tenía una conexión muy especial con ella. Y siempre digo, cada vez que tengo el chance, digo, wow, qué lección hizo mami con esto de ser mi madrina. Y ella me regaló un publisher de Microsoft, que era donde uno hacía invitacioncita, que uno hacía loguito, que uno hacía muchísimas cosas. Me acuerdo en una Navidad. Y ese es uno de los regalos que yo más atesorado lo tengo, gracias. Porque fue como, ok, este es el inicio de todo lo que yo voy a aprender a hacer. Pero sí, siempre. Yo lo que no estuve muy claro en el principio, si lo digo, estudiar en APEC o en UNIBE. Entonces, me gustó más el pensum de UNIBE porque en ese entonces, no sé, ahora, se enfocaba más en la publicidad como negocio. Y la APEC era mucho más artística. Okay. En ese momento, según mi criterio. Y yo no soy tan... creativo. No, sí, creativo sí, pero no más artístico como el tema de dibujar. El tema de manual nunca ha sido lo mío. Entonces me gustó más UNIBE por eso. Y pues ahí tomé esa decisión. ¿Te arrepentiste o en algún momento durante tu carrera dudaste de haber escogido la carrera correcta? No, para nada. Siempre tuviste a mí la eso carrera claro. me encantó. Uno de las etapas de mi vida más chulas fue el de la universidad. Me encantó la etapa universitaria y fue que conocí a mis amigos de hoy en día, la mayoría. Y me encantó. Yo fui muy bendecido con esa etapa universitaria. Tuve la ventaja de que estuve con el mismo grupo desde que entré hasta que salí. Eso también me ayudó. Obviamente no todo el mundo, porque hay gente que sale, que retira la materia, que se quema, muchísimas. Pero mi núcleo siempre estuvo. Y eso me ayudó muchísimo. Ahí conociste a Irma, ¿no? Sí, ahí fue que nos conocimos Irma y yo. Y es un momento donde tú empiezas a experimentar la independencia. Y eso me encantó también. Yo me cogí mi carrera en serio, muy en serio. Hay gente que no lo hace así, pero por mi personalidad y por cómo estoy criado, pues me la cogí muy en serio. Y no, a mí me encantó, me encantó. En ningún momento yo dije, nunca pensé en salirme, ni mucho menos, jamás. Y de no haber estudiado eso, yo creo que hubiese cogido hotelería o algo así. Por un momento me pasó a estudiar medicina, cuando estaba viendo Grey's Anatomy. Y fue en ese verano. Y realmente después entendí que a mí no me gusta ver sangre y entonces no era lo mío, la verdad. Realmente eso es muy interesante porque cuando tú estás en la carrera, me dijiste algo que me pasó exactamente, que tú creces con las personas que tienes a tu alrededor. Y más cuando tú entras y creas tu grupo desde el primer momento. Sí. Y yo quiero saber qué anécdota tú te acuerdas de tu etapa universitaria. O sea, algo que tú hasta el sol de hoy te juntas con tus amigos y tú dices, ¿te acuerdas cuando pasó tal día tal cosa? Wow. Anécdotas de la universidad, que son tantas, son muchísimas anécdotas chulísimas. Con Morillo tengo muchísimas anécdotas, que es para mí uno de los mejores profesores que tenía mi carrera en ese momento. Yo no sé si él sigue dando clase. Morillo es un personaje y todo el que estudia publicidad sabe quién es Morillo. Y publicidad, mercadeo, administración. Exacto. Y una de las experiencias más chulas fue que a Morillo, precisamente,
le montamos una tienda de Levi's para presentar un proyecto final. Y alquilamos un curso. Tú sabes que eso a veces, no sé si se sigue haciendo, pero antes se hacía, que se podían alquilar cursos, si estaban libres en ese momento. Y le montamos una tienda, literal. En ese momento, quien traía la franquicia del país era amigo de mi papá y nos prestó muchísimas cosas. Conseguimos una caja registradora. Él entró al curso y era una tienda de Levi's. Y él encantado. Nosotros hicimos con las cajas de latas, que son pequeñitas, que son corticas. Nosotros la pintamos, hicimos como... Y cogimos jean viejo de todo el mundo, de todo el equipo. Y cortamos jean y con un cartoncito y lo doblábamos como si fuesen jean doblado y se veía como un estante lleno de jean. O sea, una locura. Fue chulísimo. Y ya tú sabes, Morillo quedó loco y dijo, ustedes no me tienen ni que presentar. Ustedes tienen A. Y él hace eso mucho, ¿viste? Cuando realmente... Pero para tú conseguir que él te diga eso... Y nosotros, obviamente, decidimos presentarle porque habíamos hecho un trabajo, no solamente ya, lo visual. Y que ya el trabajo ya estaba. Exacto. Entonces dijimos, no, o sea, full, pero gracias, pero queremos presentarle. Y le presentamos todo lo que habíamos hecho. Y fue chulísimo, chulísimo. También con la misma marca, pues hicimos una campaña para las chicas. Eso fue ya en el otro módulo de esa misma materia. Y chulísimo. Nos ganamos un premio de Mercadexpo también. O sea, fue muy bonito. Muy chulo. De verdad que yo siento a veces que la gente tiene un prejuicio contra Unive. ¿En qué sentido? De ambas maneras. Mira, cuando yo llegué al país, esta es una anécdota que hasta se la eché a Morillo y él todavía no la cree. Cuando yo llego al país, yo no conocía la fama Unive ni nada. O sea, yo simplemente escogí Unive porque yo me metí, me gustó el pensum. Justamente mi familia lo aprobó todo, en especial la persona que estudió lo mismo que yo, con maestría y todo. Entonces yo dije, ay, bueno, ya voy a estudiar allá. Decisión tomada. Y cuando yo llego, me acuerdo que yo estoy en casa de unos vecinos de mi tío. Y me preguntan, ay, ¿qué vas a estudiar? Y yo le digo, no, voy a estudiar comunicación en Unive. Le dijeron a mi papá, ¿y tú vas a pagar todo ese dinero para que él lo que se la pase sea rumbeando? Y yo... Y un año después yo me acuerdo de eso y dije... Lo que pasa es que eso va a depender no por la universidad. Eso va a depender de la persona y cómo quiera coger su carrera. Porque se llamaba el estar en la plazoleta, era famosa porque ahí todo el mundo estaba barajando, todo el mundo estaba brillando, como le decían, qué sé yo. Pero eso va a depender de ti. O sea, donde quiera que tú vayas, tú puedes cogerte la carrera a Chercha o no te la puedes coger a Chercha. Y por eso mucha gente que se la cogía a Chercha se quedaban atrás. Y lo que los citábamos en serio, estábamos más avanzados. Sales rápido. Y que realmente es una universidad que también te abre muchas puertas en muchos aspectos. Yo no las utilicé a nivel internacional, pero sí he sabido de muchas personas que le abren muchas puertas. Yo sí te puedo decir, a mí me encantó mi carrera, vuelvo y digo, me encantó. Tuve profesores maravillosos, igual que en todos los lados. Hay profesores que no fueron buenos. Ah, no, claro. Pero eso lo hay en todas las carreras. Entonces... concentrarse en lo bueno, me encantó. A mí mi carrera me encantó. ¿Y qué fue lo más valioso que tú puedes decir hoy en día que te ha dejado la universidad para tu vida entera? Mira, yo, como te decía al principio, yo siento que el estudiar publicidad me ayuda a lo que hago hoy en día. Porque tengo ciertos conocimientos de cómo se hace un spot publicitario, como todo eso, y es algo que hago diariamente por el tema de las redes y demás. Y yo creo que yo aplico casi todo lo que aprendí día a día. Igual en la radio. A mí, o sea, sé más de lo que es un target, o sea, a qué va dirigido, qué tengo que decir para llegarle a mi público, cómo se maneja mi público, mi audiencia. Muchísimas cosas. Yo siento que a mí me resultan. Porque hay quienes obviamente lo han aprendido en la marcha. El tema de las redes y el tema de la publicidad en redes lo han aprendido en la marcha. Pero yo siento que tener esa zapata, aunque los tiempos cambian. Yo me gradué de Unive hace 15 años. Cambian los tiempos y tú tienes que estar todo el tiempo, ¿verdad? Evolucionando. Evolucionando con todo lo que pasa. Pero esa zapata me ha funcionado
maravilloso. Mira, y algo muy impresionante también es que tú lo acabas de decir, tú siempre estás implementando lo que tú aprendiste. Ujú. Y cuando tú te gradúas, me comentaste, yo no tenía conocimiento de eso, que tú sí trabajaste en agencia. Sí, yo trabajé en agencia. Yo trabajé bueno, mi último trabajo antes de salir para ya dedicarme a las redes y el teatro y demás fue en Maeno & Co, que es una agencia de relaciones públicas. Y ese fue mi último. Ya yo había trabajado ahí anteriormente, pero como diseñador. Ya esa segunda vez entré como ejecutivo de cuentas. Y me di cuenta que era como más ese lado lo que más me gustaba. Y sí, claro. Y antes de eso, yo trabajé en un catálogo de zapatos, haciendo toda la parte creativa. Pero per se... Digo, eso fue mi primer trabajo. Exacto, pero tú... Y luego de entonces me fui a Maeno, luego a Johnny Rockets, luego a Tricón, luego a Maeno de nuevo. Bueno, entre Tricón y Maeno, estuve en el colegio de mi mamá. En esa transición. Y entonces yo luego ya terminé en Maeno & Co. ¿Y cuando tú decides como... o cuando tú decides como dejar de un lado esa parte ya de agencia, de vida de agencia, de vida así, ya dedicarte más como, Claro. ok, ya me voy a dedicar a la radio, voy a dar el salto a la radio? ¿Cómo fue que tú entraste a la radio per se? Todo ese tema. La decisión de salir de agencia y ya dedicarme a las artes fue una decisión forzada, entre comillas. ¿Pero fue antes o después de tu primera vez en un teatro? Fue antes, justo antes. Y digo forzada, entre comillas, porque precisamente por los ensayos de la obra ya estaba chocando con mi horario laboral. Lo que yo tenía que hacer en el trabajo, ¿verdad? Mis responsabilidades. Y entonces siempre hago la misma historia, pero tengo que hacerla porque eso es así. Maeno es quien se sienta conmigo y me dice, ya Maeno era mi jefe, obviamente. El jefe de mi jefa, o sea, el jefe, que es mi amigo también, que lo quiero muchísimo, que admiro muchísimo. Y él fue que me dijo, Yankee, yo no puedo crear una posición para ti ahora mismo. O sea, lo que necesitamos no lo vas a poder, porque ya había faltado a 2 por ensayos. Alguien me cubría, pero era mi trabajo. Entonces, él me dijo, yo creo que este es el momento de tú emprender vuelo. Y lo peor que puede pasar es que te caiga y aquí tú vas a tener una puerta abierta. Y me hizo sentir muy seguro el que, ok, vamos a intentarlo y si no, yo vuelvo para atrás. Yo sé que más no me va a recibir. Se lo agradezco muchísimo. Obviamente no te voy a negar que se me apretó todo. Financieramente. Claro, ¿no? Yo dije, no voy a estar recibiendo ni los 15 ni los 30. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero sí fue el teatro el que me obligó a eso, porque era una oportunidad que yo soñaba de hace muchísimos años y se me dio con el personaje de Doña Jessie. O sea, era una oportunidad que yo no podía dejar perder. Y me lancé. O sea, me lancé a una piscina sin saber si tenía agua. Y entonces ya, pues ahí seguí haciendo teatro y el salir de este horario de oficina me ayudó también a tener más tiempo para mí, para mis redes, para ponerle más caso a eso. Y fue creciendo poco a poco. Y en la radio, pues yo en el 2019 me hacen parte de este proyecto que se llama Water 40, que todavía estoy ahí. Y fue un programa que se creó allá en RCC Media, en el cual estábamos Jun, Graciela y yo. Y es Graciela que dice, ay, ¿por qué no llamamos al Panda? Que Graciela y yo ya somos amigos del teatro. Claro. Estaban Jun y ella y faltaba una tercera persona. Y entonces ahí pues me hace parte de este proyecto, que se lo agradezco muchísimo porque, o sea, 5 años y medio después, estamos aquí todavía. Y ha pasado por transiciones y todo, y eso es normal. Y entonces, cuando yo entro a esta ecuación, faltaba una productora. Y yo soy el que propongo a Irma como productora del programa. Irma no había producido radio. Y estábamos buscando una persona creativa, una persona responsable, una persona proactiva. Y yo dije, yo tengo la persona. He hecho radio, no, pero ella va a tirar para adelante. Exacto.
Y ahí Irma empieza entonces en el mundo de la radio como productora. Entonces, luego de eso empieza a producir otros programas dentro de la misma empresa y luego ya entonces ella es talento de Párate Ya como locutora. Qué cool. O sea, es muy impresionante porque, mira, más que nada para las personas como es mi caso, yo decidí nunca tocar agencia. ¿Tocar? Tocar una agencia. Ah, ok. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, por ejemplo, en mi caso, yo siempre supe que a mí no me gustaba. Yo siempre soñé con esto. Pantalla, micrófono, la luz, ok, tengo que arreglarme, tengo que estar bien puesto, todo desde chiquito. O sea, yo siento que uno lo sabe desde que siempre está pequeño. Y cuando yo estaba así, yo decía que estaba creciendo y, ok, me llegó en un nivel, tú sabes que te obligan a hacer la pasantía. Sí, claro. Y yo estaba, ok, ¿qué hago de pasantía? Yo le decía a Cristina, no tengo idea qué hacer de pasantía. Le decía a Morillo, no sé. Y Morillo me decía, tú vas a saber. Tú sabes cómo es Morillo, que Morillo te aterriza y te dice, analízate y tú vas a saber qué vas a hacer. Cristina también me ayudó muchísimo. Y en ese momento, como que la vida, Dios, lo que sea, me colocó una oportunidad gigantesca de algo que me gusta, porque muchísimo todavía. Y ahí yo me di cuenta, ok, realmente yo no sirvo para agencia. Porque a mí me gusta, como tú lo acabas de decir, tener tu espacio, tu horario, de que, ok, puedo ir acá, me sale un picoteo por aquí, lo hago. Tengo una libertad de horario que no te limita a tu poder hacer tu vida o crear tus proyectos. No todo el mundo puede darse el lujo de eso. Exacto. Porque hay gente que necesita su entrada fija todos los meses. Y te digo algo, sí es triste porque a veces, por ejemplo, en mi caso, que ya yo me gradué, yo quedé en el limbo en varias ocasiones. Y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo es posible que yo me gradué, me fajé y termine haciendo algo que no me gusta? Y por eso es que tú, por ejemplo, tú dijiste una vez que para ti ser exitoso no es más que literalmente vivir de lo que tú amas. De lo que te apasiona. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo digo, y me gusta porque fue, en cierto modo, a ti Maya no te dio como ese empujón de, mira, ya sal de acá, no es lo que te gusta, pero no es lo que realmente te gusta. Vive porque, y ya, si tienes que regresar para atrás, tú lo haces. Pero tú dijiste que literalmente eso fue lo que te abrió las puertas al bojote de bendiciones que vinieron después. Y yo quiero saber si en algún momento en ese proceso en el que tú estabas, ¿cómo decirlo? Como más vulnerable en muchos aspectos, porque es un momento vulnerable en el que tú estás cambiando tu vida por completo. Y más cuando ya tú tienes una estabilidad ya tú vivías solo en ese momento, todo. O sea, ya tú tienes responsabilidades. No estabas tan temprano como yo. ¿En qué momento tú sentiste como de que, mira, no, déjame volver para atrás? ¿O nunca sentiste esa necesidad como una desesperación de, no, déjame regresar porque es que no me siento cómodo? Obviamente hubo momentos en los que yo no estaba tan organizado financieramente y pasaron cosas, ¿verdad? Que me forjaron más como un adulto independiente. Pero no te puedo decir que hubo un momento que yo dije voy a volver para atrás. O sea, eso yo creo que nunca estuvo en mi sistema el volver para atrás. Tampoco me vi en la necesidad, porque si me hubiese visto la necesidad full, pues obviamente claro que sí. Y la primera puerta que iba a tocar la de Maeno, que sé que me iban a abrir y me iban a resolver porque era mi casa, es mi casa. Y eso, como siempre, se lo agradezco muchísimo. Pero no tuve un momento que yo te dije que no, esto no está funcionando. Gracias a Dios todo fue fluyendo. Todo fue fluyendo. El tema del teatro, obviamente, la gente que hace teatro y el que conoce gente que hace teatro sabe que no es para vivir solamente del teatro, porque no siempre hay obra. El teatro uno lo hace por amor al arte, literalmente, en este país, porque lamentablemente no todo el mundo consume teatro. Y que también tú, aparte de hacer el teatro, o sea, de tú actuar, también te metiste en la producción. Sí, la producción es reciente, hace 3 años. Bueno, no, sí, hace 3 años. Hace 3 años.
y 2022. ¿Y qué te motivó a eso? Rosa Aurora. Rosa Aurora, mi socia, amiga, todo. Rosa Aurora fue la que me motivó a producir. Me dijo, vamos a darle, tú puedes, ¿qué te frena? Y siempre me ha alentado a hacer como ese tipo de cosas. Y cree muchísimo en mí. Hasta cuando yo no creo en mí. Y eso se aprecia muchísimo. Y ella fue la que me dijo de hacer eso. Y pues ahí vino la idea de hacer Club. La parodia de Club. Que fue un exitazo, gracias a Dios. Y fue nuestra primera producción. Y era algo que yo tenía como en mente, como, no sé, como que me llegó Como una solamente, idea. como una idea. Y tú hiciste, primero fue Club, después fue Gordos y Divorciados. Ajá, esas tres tenemos. Y Club fue chulísima. Ella al principio estaba un poco escéptica con la idea. Y yo le dije, ok, vamos a hacer como Una prueba. una prueba del libreto. Y entonces ahí tomamos la decisión. Entonces entro a Irma también a la ecuación. Y Irma es la que hace la adaptación de lo que era Club la película. Y nosotros hicimos la parodia. O sea, una versión de nosotros. Obviamente, la parodia de Club ya lo que existe, el juego, la película y todo. Pero nosotros hicimos como una parodia, como un chiste. Y Lo dominicanizar. exactamente. Agregamos personajes, o sea, cambiamos el plot, o sea, muchísimas cosas. Y entonces cuando ella leyó esa partecita que Irma había hecho, pues ella dijo, no, ok, pues full, vamos. Y fue un exitazo, gracias a Dios. Mira, por alguna razón siempre Irma sale en la ecuación y yo la tenía más adelante, pero no me importa. No. Lo voy a adelantar. Mira, yo siento que todo ser homosexual tiene... Luz García lo confundió porque ella pensó que era tu alma gemela. Pues yo siento que todo ser homosexual tiene su ángel, que usualmente termina siendo una mujer. Sí. ¿Tú consideras que Irma es tu ángel? O sea, como esa persona que siempre está ahí contigo en todo momento, en las buenas, en las malas, que te saca... o sea, que está contigo y aunque estén así los dos sentados en cada uno en el teléfono, se dan paz mutuamente porque están juntos. No. Irma no me da paz. ¿No? Para nada. No, y el que conoce la relación de nosotros sabe que no me da paz. Ahora, Irma sí es una persona incondicional en mi vida. Pero paz no necesariamente. Para nada. Irma es una persona que sabe cómo sacarme de mi centro. Y lo hace, ¿verdad? Para joder y eso. Y tenemos esa relación como muy, muy peculiar. Y yo creo que se ve evidenciada en el podcast. Pero no un ángel. Porque tú hablas de ángel y suena como una persona que... No, para nada. Irma no es un ángel. Irma es mi contraparte perfecta. O sea, mi dueto, o sea, el one to one, o sea, es perfecta. ¿Te imaginas la vida sin Irma? No, la verdad que no. No quisiera que eso pase. Obviamente, si ella decide emprender vuelo o en otro país y todo, me va a doler muchísimo. La vida seguirá, pero no va a ser lo mismo porque Irma y yo somos... No es algo que nada más para las redes ni para el podcast. O sea, literalmente Irma y yo somos hermanos. Y aunque peleemos y aunque nos digamos de todo, es una persona que siempre está. Y yo considero igual estar ahí para ella porque es todo dando y dando. En una amistad tiene que haber de ambas partes. De ambas partes. Y no me imagino como estar de que lejos así, de que nos veamos una vez al año. No, la verdad que no. Y que él y yo estamos juntos todo el tiempo. Y en el caso del podcast, incluso tú dijiste que tú le invitaste al proyecto. Sí. Pero, ¿por qué realmente tú dijiste, quiero, no es ella, no es nadie más, es Irma? Por lo mismo que te estoy diciendo, porque es una contraparte perfecta, porque yo entendía que, aparte de que es una persona creativa, es responsable, y yo sabía que la estabilidad que yo necesitaba para este proyecto, fuese lo que fuese a durar, era con una persona que yo confiara plenamente. Y era Irma. O sea, yo en ningún momento pensé en otra persona más que en Irma. Irma en ese momento no estaba en las redes sociales. Irma estaba como productora todavía de los programas.
Y yo le dije, vamos a darle. ¿Pero por qué? Yo le dije, porque contigo que va. Porque nosotros somos los que tenemos, aparte de que era de cuentos. Exacto. El podcast. Y todos los cuentos, la mayoría son con Irma. De todo, porque como te dije, hemos estado juntos desde hace ya tiempo. 18 años. 18 años sin parar. Entonces, era ella. Mira, algo que antes de hacerte esta pregunta que te tengo, yo quiero saber bien, porque tú eres una persona que se hizo su nombre de la manera más tradicional posible, digámoslo de alguna manera. ¿A qué me refiero? De que ahorita en República Dominicana, y creo que en Latinoamérica en general, hay una ola de esta nueva comunicación que no es lo que nosotros estábamos acostumbrados o con lo que nosotros crecimos, que es más farandulera, que es más, digamos, coloquial, no es tan... De la manera que nosotros crecimos, como una Laura, como una Maite, como una Luz García, que una Milagros, que mantienen una línea muy profesional, sino que es más urbana, podemos decirlo de alguna manera. Y tú te has mantenido por una línea muy... Ok, te puedes ir por la comedia, te puedes ir... Pero es una comunicación muy limpia. Y tanto así fue que tú llegaste... O sea, bueno, eres el dueño del podcast más escuchado del país. Y creo que el otro podcast que pueden estar al nivel más o menos son Los Gómez, que mantiene... Me encanta el proyecto, pero mantiene una línea muy... por cómo está la comunicación actual. Entonces yo quiero saber más que nada tu opinión referente a todo este tema, porque al final eres una persona que labora en el ámbito de la comunicacional, pero aparte que mantiene esa línea muy limpia en ese aspecto. Eso va de la mano de la personalidad de cada quien. Tú mencionabas a Los Gómez y el proyecto es chulísimo. Espectacular. Es espectacular porque ellos tienen esa dupla como hermanos, aunque Sabrina es mayor que él. Tienen una dupla chulísima. Y es eso lo que se ve en persona. O sea, esa misma... Y eso es lo que lo hace genuino. Eso es lo que lo hace duradero. Y yo porque no soy tan... Me cuesta un poco ser tan abierto al hablar, pero obviamente también lo hago. Y lo he hecho. Y me parece... genial que uno pueda tener espacios propios donde uno pueda, ¿verdad?, decir más cosas. Con el tema de la farándula, pues, es algo que no está en mí. ¿Cómo se llama esto? El farandulero. El farandulero, exacto. Eso no, y me gusta, me encanta verla. O sea, ¿quién no? Me encanta. Pero yo particularmente no soy de esa línea porque no está en mí. Punto. Pero la gente hace lo que le funciona. Y está muy bien. ¿Y en qué momento realmente te diste de cuenta, o Irma y tú se dieron cuenta del impacto que tenía el podcast en la sociedad dominicana? Tú supieras que no te sé decir en qué momento específico. Yo te diría que fue como cuando fuimos saliendo a la calle, las personas nos dicen, que personas que tú no te hubiese imaginado nunca, que oyen un podcast de dos amigos hablando disparate y contando, haciendo cuentos, que fue como que cada vez más personas se nos acercaban y nos decían. Y obviamente, esa nominación al Soberano, sobre todo la primera, fue como un shock, como que, oh, wow. No teníamos idea. Primero, ni que se iba a hacer esa categoría, y segundo, que no iban a tomar en cuenta. Pero sí, lo más bonito del podcast es cuando las personas de la diáspora nos dicen que es lo que lo mantiene atado a República Dominicana, que lo mantiene como ese cable a tierra, aunque vivan fuera. Eso para mí es lindísimo, que ellos se sienten conectados con su país, aunque sea gente que venga, ¿no? Pero hay más gente que también no ha podido venir de mucho tiempo. Eso a mí me parece lindísimo. De verdad, una chica se me acercó, perdón que te interrumpa, una chica en un vuelo reciente se acercó a mí, perdón, y me dijo que ella venía de camino desde España al funeral de su papá. Y ella me dio las gracias porque el único momento que se había reído era en el avión que estaba escuchando un episodio. Y eso me desarmó completamente.
Yo no sabía ni dónde meterme, pero mira tú lo que logra, algo que tú no tienes ni idea. Esa persona estaba pasando por el inicio de un duelo, porque el duelo no había empezado ni siquiera porque ella no había llegado ni siquiera al funeral. Exacto. Y que ella me haya dicho eso, yo dije, wow, Dios mío, qué importante. Qué importante y qué regalo el que ella me haya dicho eso y que la situación fue muy penosa, obviamente. Y yo obviamente la consolé, pero también le di las gracias por decirme eso. Y me chocó. ¿En algún momento tú has pensado en dejar el podcast? No, todavía no. Cuando entendamos ambos de que lo estamos haciendo por hacerlo, va a ser el momento de dejarlo. Mientras tanto, a mí me gusta, lo disfruto, no lo veo como una obligación, no lo veo algo que me pesa tampoco. Pero en el momento que se vuelva ya de rutina, monótono y ay, tenemos que grabar podcast, ay, qué pereza. No, ya, ahí en ese momento ya. Bueno, lo vamos a estar haciendo igual. Mira, algo que empatizo mucho contigo, que lo dijiste, y siento que también ha sido en ser como una fórmula de éxito para ti, es el perfeccionismo que llevas dentro. Sí. En el momento en el que tú solo te pones la presión, ¿cómo tú has sabido manejarla para que no te consuma? No la manejo. Lamentablemente. No la manejo, todavía no he llegado a ese punto en el que yo deje de querer ser tan perfeccionista, que la perfección no existe, no va a existir. Las cosas no van a salir siempre como tú la tienes en tu cabeza. Hay cosas que pasan y tienen que pasar y tú tienes que hacer paz con eso. Pero no he llegado a ese punto todavía en el que yo diga, no, es que eso no. O sea, a mí cualquier cosita bueno, lo que han trabajado conmigo, los muchachos que han trabajado conmigo saben. Y me relajan. Me lo han dicho. Que no, si el panda le pasa eso, el panda tuviera desmayado ahí atrás. O sea, mira, hay algo que yo no sé si yo lo he contado. Pero en el ensayo general de Gordos, yo salía al parqueo y yo me iba a ir para mi casa. Yo tenía mi llave y yo salía al parqueo y yo me iba a ir para mi casa. Wow. Porque no estaban saliendo las cosas como yo pensaba. Y obviamente la presión de que era un musical inédito, de que, o sea, no, y me que estaba también, volviendo loco. Y que también el significado emocional para ti. Exactamente. Entonces, yo cogí la llave y estaba en el parqueo. Y yo me devolví porque yo hacía un personaje en la obra, el de Jorge, el papá. Y yo me devolví porque yo dije, no, déjame decir mi línea. Porque yo me estaba volviendo loco. Y entonces Rosa, que es más ecuánime, o tiene que serlo, porque si se pone al mismo nivel que yo, porque no siempre ella lo es, pero como estamos los dos, ella tiene que tomar esa posición para bajarle un poco. Exacto. Y para bajarme a mí un poco. Y se lo agradezco, o sea, no te imaginas cuánto. Ella me dice, eso tranquilo, que eso tiene que pasar hoy. Es hoy que tiene que pasar todo eso. Tranquilo, no pasa nada. Pero no he llegado a esa posición en el que no me importe. Por ejemplo, Divorciado, yo vi la primera función. Las otras, yo vi el opening y me iba para la camarina. Porque como yo no estaba en escena tampoco, yo estaba viendo de atrás, yo simplemente estaba, ay, por favor, que saquen la computadora cuando sea, o sea, estaba tan estrés. Y no me acuerdo quién fue que me dijo, creo que fue Alejandro Espino, que es miembro de mi squad, de todos los proyectos de nosotros. Y me dijo, tú tienes que disfrutar tu trabajo también. Tienes que aprender a disfrutar, simplemente. Disfrútalo. Y que sabe que todo va a pasar. Hay cosas que van a pasar. Y va a pasar de todo en escena y ellos son los que tienen que resolver. Pero me cuesta. Como soy una persona controladora también, me cuesta. Pero me estoy trabajando. No lo tengo. El ir a Broadway tantas veces me ha ayudado también, como en Broadway pasan cosas. Y en Broadway tienen meses de ensayo.
un año a veces. Aquí no, aquí hacemos magia. Hubo una persona que vino de fuera una vez y dijo que hacemos magia y yo corroboro. Hacemos magia aquí. Para el poco tiempo que uno dura en el teatro. Pero también ensayando. Y que también ahí ya hay una pasión. O sea, yo siento que eso... me encanta. La magia se crea por la pasión que todo el mundo le tiene a lo que está haciendo. Y tener personas, como te decía, a mi lado. Irma también es parte de una forma u otra de todos los proyectos de Panda Rosa. Laura Leclerc, Nicolás, Alejandro y Rosa y yo, obviamente. Y, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con mi equipo, con mi gente, con personas que viviremos igual. Y he tenido la dicha de que hemos repetido con la mayoría de todos. Porque son gente que hay confianza. Tiene que haber esa confianza. Y tiene que haber esa misma pasión, como tú decías. Mira, ¿qué tú sientes que a ti te falta por vivir? Y me falta por vivir. Oh, wow. Así en general. Puede ser profesional, puede ser personal, puede ser a ti. O sea, como de todas las cosas que tú tienes pendientes. O sea, o de los logros que tú has hecho. ¿Qué tú sientes que, mira, a mí me falta esto? Ver una producción de Panda Rosa adaptada al cine. Eso para mí es algo que yo tengo pendiente y sé que en algún momento va a pasar. Eso me encantaría. O ver una producción de Panda Rosa en otro país. También. Eso es algo que está ahí y que va a pasar en algún momento. O sea que eso sí te diría que falta por vivir a nivel profesional. Obviamente que el podcast se siga expandiendo. Sigue creciendo que todo. Siguen creciendo y que nos sigan escuchando de otras partes del mundo, no necesariamente dominicanos, sino latinos. Y pues a nivel así de ocio, pues yo te lo cobraría a Japón en algún momento. Si Dios quiere, vamos a ver si vamos pronto. Mira, ya casi para cerrar, que no quiero terminar. Realmente me impresiona porque me gusta que estoy hablando con Jan, no estoy hablando con el Panda. Y eso yo siento que realmente es cuando más uno le puede sacar el jugo, porque tú no sabes con qué personaje te vas a encontrar cuando se sienta acá. Y por eso me va a hacer una dinámica contigo que es algo que a mí Morillo me sacó muchas canas con eso. Y te voy a sacar una cana a ti porque necesito que seas rápido. Ok. Y me respondas súper al punto. ¿Tú sabes qué es el FODA? Sí, claro. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pues lo vamos a hacer contigo. Yo quiero que ya tú me digas cuál es tu fortaleza. Mi fortaleza más grande creo que es la disciplina. Tus oportunidades de mejora. Mis oportunidades de mejora... Mis oportunidades de mejora es el aprender a manejar las frustraciones. Tus debilidades. Mi debilidad es mi temperamento. Tu amenaza. Mi amenaza yo mismo. Yo mismo. Es muy impresionante esto. Y me gusta porque lo tienes muy claro. O sea, cuando yo le he hecho esta pregunta a personas que han venido, usualmente esa pregunta los mueve porque no se las cogen de sorpresa. Pero yo siento que eso es algo que te va a haber estudiado publicidad. Porque tú siempre te estás analizando y tú siempre tienes eso como súper estudiado porque es algo tan primordial. Y yo siempre he dicho como que en cualquier paso que tú vas a dar, tú tienes que tener claras tus fortalezas, tus oportunidades de mejora, tus debilidades y tus amenazas. Porque es lo que te va a hacer crecer. Sí. Y por la última pregunta que te voy a hacer es, Jan, si tú tuvieras al Jan de, no sé, 6 años, 5 años, 10 años, frente a ti, y tuvieras la oportunidad de tomarte un café. ¿De 6 años? ¿Un cafecito? Ah, wow. ¿Puede ser un café de los 6 años? Bueno, yo bebía mis Starbucks. ¿Desde los 6? Sí. Oh, wow. Pero no era un café de Starbucks. Era como los... Ay, los frappés. Los frappuccinos. Ah, o sea, bueno, sí, pero tienen café.
Depende, porque yo le pedía que se lo quitaran. Ah, ya, ok. Ya. O sea, si era tú mala chuleta. te sientas, Ok. te sientas con él, hacer lo que sea, comete una hamburguesa, A una comer un pizza, postre, algo, ok. un postrecito. Ujú. ¿Tú qué le dirías si lo tuvieras enfrente? Que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien, que todas esas inseguridades que él tiene se van a ir trabajando, que todos esos sueños que él tiene se van a ir materializando poco a poco, cuando sea el momento, no cuando él lo quiera. Y que disfrute más a su abuela. Eso le diría. Que va a llegar un momento que te va a faltar y va a ser horrible. Mira, te agradezco porque siento que quien vea este episodio no va a ver al panda, va a ver a Jan. Y realmente va a poder conocer la persona que está detrás del personaje. Y al final del día hablamos de todo. O sea, y algo que cuando yo creé el podcast, sentado con Morillo, yo le decía, yo quiero que justamente quien vea el episodio pueda tener al menos como una guía de lo que realmente uno pasa cuando uno está creciendo. O cómo yo pude llegar a ser la persona que soy hoy en día. Porque es muy difícil tener estas conversaciones con personas cuando tú dices, concha, le quiero tener enfrente a Maeno, a Milagros, a ti mismo, a una Luz García, todo, y poder preguntarle, mira, ¿cómo yo puedo llegar a esto que tú llegaste? O tengo este sueño, ¿cómo lo puedo llegar? Es muy difícil. Y realmente yo siento que tú fuiste demasiado honesto en todas las cosas y pudiste que quien vea este episodio va a poder, al menos, y te admira, saber cómo puede llegar a dar ciertos pasos para poder cumplir sus sueños justo como lo hiciste tú. Gracias. Y eso Gracias realmente a ti. es la meta. Gracias a ti por la invitación y por tan linda conversación. Mil gracias. Y a ustedes que están ahí, es más, dame un close-up. Fabuloso. Mira, yo lo que necesito es que ustedes se suscriban. Denle like. Síganme en Instagram, @carlosalejandro. Y al podcast, obviamente, Curucuteando Podcast. Les va a estar apareciendo todo acá. Eso va a estar apareciendo. Ustedes lo ven. Y también sigan al panda. ¿Dónde te El pueden panda seguir? que Todo. anda en Instagram. Solo utilizo eso. Ah, bueno, y el podcast sale todos los martes en Spotify y en Apple Podcast. Cuéntale al podcast. Así que denle para allá. Y está súper cool. De verdad. Mi episodio favorito es el que tienes con Morillo y Claudia. Ah, espectacular. Lo amo. Ese episodio. Tenemos que repetirlo. Ay, sí. Tenemos De que verdad. repetirlo. Pero nada, estén pendientes porque la próxima invitada es todo lo contrario, justamente a Jan, porque es más farandulera que yo. Entonces nada, estén pendientes que nos vemos después. Bye. Bye.